Bien, buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a un nuevo webinar de Asociación Tucuy. En esta oportunidad tenemos una gran invitada para ayudarnos en este webinar, para presentar un webinar muy importante. Ella es la doctora María Teresa Montes Renigifo. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex magistrada, juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, ha sido expresidenta del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, INABIF, abogada y consultora sobre derechos de infancia y familia. Entonces, ella nos va a traer un tema muy importante, que es el tema de la justicia en el Perú, panorama del sistema de administración de justicia, alcances históricos. Bienvenida, doctora. Le doy pase para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes y gracias por esta invitación para tratar un importante tema como es la justicia en el Perú. Bueno, me alegra que lo toquen, dadas las circunstancias difíciles que vivimos como sociedad en este momento, en el que se cuestiona la eficacia, ¿no?, del sistema en general para resolver la alta criminalidad que nos agobia. En realidad, es una consecuencia, pero debemos ponernos en contexto para saber cómo empezó este sistema en el país. Como todos saben, el Perú pasó por una etapa de virreinato, luego la época de la República y la que continuamos hasta el día de hoy, ya tenemos un bicentenario. Pero antes de la llegada de los españoles, también teníamos un sistema de justicia, ¿no? En la época prehispánica, y la más conocida es la que todos saben, pues desde el colegio nos enseñan las tres reglas básicas del imperio de los incas, que eran realmente pues eficaces e incuestionables, ¿no? No mientas, no robes, no seas ocioso, y con tres reglas ellos manejaron un imperio, ¿no? Con, digamos, consecuencias tremendamente importantes, tan importantes que llegó a ser, digamos, el estado inca el más grande de América y el que produjo una civilización que hasta el día de hoy admiramos. Pero nada de esto se hubiera logrado sin una organización administrativa respaldada por un eficiente sistema de justicia. María Rostorowski nos habla del Tahuantinsuyo, de sus implicancias y de todo lo que, digamos, representó estas tres reglas para el desarrollo de esta civilización. Efectivamente, caminaba era un mecanismo de relojería, ¿no? Tan eficiente que en poco más de 100 años lograron lo que probablemente a otros imperios les tomó mucho más. Pero en fin, partiendo de ello, el concepto de la justicia, pues, es básico, ¿no? Es en la acepción propia del latín, justicia, es lo justo, ¿no? Tiene, si bien es cierto, varias acepciones en el diccionario de la lengua española, sin embargo, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. O sea, respetar lo ajeno. Tu derecho termina donde empieza el mío o a la inversa, ¿no? Se asegura que cada persona reciba lo que le corresponde. En suma, podemos decir que es un conjunto de pautas y criterios que establecen un marco para que las relaciones entre personas y también entre instituciones eh, se logre la paz social. Eso es, finalmente, se trata de que la convivencia sea armoniosa, justa. El desarrollo de los pueblos efectivamente se ha venido dando con el respaldo de esta justicia impartida. Si bien es cierto, ha sido un devenir en el tiempo, un proceso que se ha ido perfilando de acuerdo con cada sociedad y con los patrones culturales de cada uno, también es verdad que este desarrollo ha permitido un grado de adelanto y una democracia que finalmente es la que ahora, digamos, gobierna en el mundo. Y
y llegando a nuestro país, he hablado sobre el imperio de los incas y con la llegada de los españoles, por supuesto, todo esto cambió, pero se reemplazó todo este sistema por las normas españolas, ¿no? Porque no hay que olvidar que eh, teníamos como al monarca español como la cabeza de todo este imperio, el imperio español, y que se aplicaban las leyes españolas. Entonces teníamos a los corregidores, por ejemplo, como una suerte de jueces, y teníamos a la Real Audiencia, que era algo así como la Corte Suprema, ¿no? Eh, Hay que decir que la justicia en la época prehispánica también era no escrita, ¿no? No saben bien, se aplicaba de manera oral. Hasta ahora no se ha descubierto si había una escritura, probablemente más adelante se descubra, pero por ahora se entiende que ha sido la oralidad, ¿no? Pero ha sido, como siempre, un proceso en la búsqueda de equidad y el establecimiento de instituciones que garantizaran la aplicación de esta ley. Eh, en la época virreinal, el sistema legal era, como he mencionado, español, tribunales y jueces que respondían a esto, la Real Audiencia, como ya lo he mencionado, también una especie de Corte Suprema, y que resolvía en última instancia los procesos instaurados dentro de la jurisdicción del virreinato. El corregidor o justicia mayor fue la autoridad política, administrativa y judicial con mayor presencia en esos tiempos, ¿no? En la época republicana, con la independencia, efectivamente todo esto quedó pues ya de lado. Y ya tenemos un poco más de 200 años de la independencia del Perú y se establecen las primeras instituciones judiciales. Lo primero que pasó fue cambiar a la Real Audiencia por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Fue un cambio notable con la finalidad de defender los derechos de los ciudadanos de esta parte del mundo. El sistema judicial actual, pues, está mucho más organizado, más completo, también mucho más nutrido. Nosotros nos regimos a partir de la Constitución, las constituciones que se han venido dando en el país, que ha sido 12 desde la independencia. Bueno, rige la de 1993 y allí se establece claramente cuáles son la estructura del Poder Judicial, que es básicamente el órgano y uno de los más importantes que aplican este sistema, ¿no? Administra justicia en el país con un sistema jerárquico que incluye a jueces de la base más amplia, que son los jueces de paz, las cortes superiores que integran a los jueces de paz con los jueces especializados o de primera instancia, y además a los jueces superiores, que antes llamábamos vocales, y en la Corte Suprema a los magistrados supremos o jueces supremos. También ese sistema judicial actual está integrado por digamos, otra institución absolutamente pues indispensable para el funcionamiento de esto, que es el Ministerio Público. Es el titular de la acción penal, ¿no? Es quien hace suya, digamos, la denuncia que procede de la sociedad ante un hecho punible y presenta al juez su denuncia, ¿no? Para que esto sea investigado y a la larga, pues, sentenciado, absolviendo o condenando. También ven ellos en materia civil, también intervienen en procesos de familia, por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere al manejo de instituciones tutelares, ¿no? También integran este sistema el Tribunal Constitucional. Es el órgano encargado de interpretar la Constitución y resolver los conflictos de competencia entre los poderes del Estado. En los últimos tiempos hemos sido testigos bueno, la difusión mediática pues es muy grande,
sobre las idas y venidas, los cuestionamientos que hacían los defensores del gobierno versus las denuncias que hace, por ejemplo, el Ministerio Público o el Congreso, ¿no? Contra la presidencia de la República. Entonces, quien tendría o tiene que interpretar si esto es posible, ¿no? No voy a entrar en el detalle porque sería demasiado amplio, pero si tienen la razón o no, tanto del Ministerio Público como del Congreso versus el Ejecutivo y viceversa, pues estamos a la espera de algunas respuestas, ¿no? Ya se aclaró que la presidenta o el presidente de la República, que vendría a ser el primer magistrado del Perú, no se le puede procesar mientras está en funciones, aunque sí se le puede denunciar o investigar, ¿no? No denunciar, investigar. Entonces, avanzando, tenemos también a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La Junta Nacional de Justicia tiene la función de seleccionar y nombrar a los jueces y a los fiscales para que integren este sistema, ¿no? Es todo un proceso, digamos, de selección muy exhaustivo. Se entiende que los participantes o los postulantes pues son personas, no solamente son abogados, tienen que serlo, sino que cumplen con todas las exigencias que se espera de personas que van a administrar justicia. No olvidemos que en sus manos están en los destinos de tantas personas, ¿no? Una equivocación, una denuncia injusta, peor una condena, pues arruina la vida de una persona, de una familia y probablemente de todo su entorno. También tenemos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y también de la defensa del Estado de Derecho. Dentro de este Ministerio de Justicia está el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? El INPE. Este instituto, como todos saben, tiene a su cargo los centros penitenciarios del Perú. Ya se ha hablado y con mucha frecuencia de la necesidad de construir más centros penitenciarios. Ahora inclusive se está hablando de que eh, a los, eh, a los miembros de las organizaciones criminales o más peligrosas pues sean enviados fuera del país, a los ECO de El Salvador. Bueno, eso no es posible, ¿no? Pero digamos que se ha lanzado la idea para el debate, lo cual es interesante porque siempre hay que refrescar, digamos, las posibilidades que tenemos como país. Es cierto, pues hay una sobrepoblación en los centros de privación de libertad, que son los centros penitenciarios, y hay que ampliarlos, mejorarlos, etcétera, y de todo eso depende el presupuesto que se le asigne. Bueno, continuando con esto, el Poder Judicial, ¿cómo está estructurado? O sea, ¿cómo funciona? Funciona a través de 35 cortes superiores en todo el país. Son 35 que tienen competencia y jurisdicción básicamente sobre lo que son los departamentos, ¿no? No necesariamente se limitan a esa dimensión geográfica, pero básicamente es eso. eh, Comprenden igual número de distritos judiciales. Nosotros decimos el Distrito Judicial de Lima, ¿no? El Distrito Judicial de Lima tiene a su vez cuatro cortes. La corte más grande, que es la Corte Superior de Lima, la Corte del Callao, la Corte dentro del propio Lima, de Lima Norte, de Lima Este y de Lima Sur. Son creaciones que se han ido dando en el tiempo por la creciente población que tenemos, ¿no? Y el creciente número de procesos que se instauran. Eh, Cada corte tiene un presidente. Cada corte elige, los jueces superiores eligen a un presidente digamos, administra, ¿no? Administra la corte, hace labor netamente administrativa, ya no ejerce labor jurisdiccional y tienen en ayuda de esto también un órgano de control interno. No es que los jueces no sean supervisados o fiscalizados, sí lo son.
sí lo son. Hay toda una tarea, una labor, una responsabilidad dentro de cada corte que permanentemente están, digamos, admitiendo denuncias que hacen los ciudadanos por inconductas funcionales. Mucha gente se queja porque no le pareció la sentencia, lo cual eso no es parte de la labor que hace la Oficina de Control Interno, no. Se refiere estrictamente a la conducta, a las conductas de tipo inconductas, ¿no? Funcionales, que desmerecen pues la labor de un despacho de un juez. También los auxiliares de justicia, que son los especialistas legales, los técnicos, en fin, todo el personal que integra un despacho judicial. Todos son sometidos permanentemente a supervisión. Como digo, no en respuesta a una sentencia porque para ello está lo que establece propiamente el Código de Procesal Civil o Penal, ¿no? Eso cada uno tiene su rumbo, sino que se refiere a las inconductas. En cuanto a las Cortes Superiores, cuentan con salas civiles, salas penales, salas mixtas, y que resuelven en segunda instancia lo que se haya resuelto a su vez en un juzgado especializado. Tenemos como número de magistrados, la Corte Suprema está integrado por 40 jueces supremos, de los cuales 20 son titulares, ¿no? Titulares, y los otros 20 son provisionales. Hay en total, si no mal recuerdo, 3.500 jueces a nivel nacional, incluyendo los supremos. El mayor número está dado en los juzgados de paz y en los jueces de primera instancia o especializados. Luego, tenemos también unos juzgados de paz no letrados, que se llaman no letrados porque no lo conduce un abogado, ¿no? Un juez de paz letrado, sino es una persona que es elegida por la comunidad, que es alguien que tiene, digamos, un criterio reconocido, un hombre que siempre se le ha reconocido su capacidad para resolver conflictos. Los hay en varios lugares alejados del Perú, los hay, inclusive en la costa he conocido algunos, y que resuelven estos temas de tipo vecinal, que no trascienden, digamos, o no llegan a convertirse en causas para el conocimiento de un juez de otro nivel, ¿no? Entonces, estos jueces son también numerosos y están distribuidos en todo el Perú, los nombra la Corte Superior de cada lugar. Eh, el problema que tenemos, bueno, después vamos a hablar de los problemas. Nosotros se les había comentado de que nos regimos por el código, perdón, por la Constitución de 1993. Pero a lo largo de nuestra historia hemos tenido 12 constituciones. La primera, en el accidentado siglo XX, accidentado digo porque ha sido siempre una seguidilla, el siglo XIX y siglo XX, de cambios drásticos en el ordenamiento legal. Por un lado, la fragilidad institucional, ¿no? Que ni bien se produjo la independencia del Perú, se pasó a un periodo de mucha turbulencia política. Es lo que llamamos el caudillismo. Durante esta época se dieron varias constituciones. Una de las más conocidas fue la de Agustín Gamarra, el mariscal. Pero, a ver, empecemos. ¿Qué nos regía antes de la independencia? Nos regía también una constitución, la española, y la de Corte de Cádiz de 1812. Un peruano, Vicente Morales Duárez, la mayoría de las personas no lo saben, fue presidente de estas cortes en España en 1812. Él falleció allá. Hay una avenida acá muy cerca que tiene su nombre y la gente no sabe quién es, pero
fue un jurista de mayor relieve que llegó a presidir esta corte, ¿no? Bueno, una vez lograda la independencia, eh, la primera constitución fue en 1823, fue breve, provisional, ¿no? Eh, y establecía como punto de partida que el Parlamento era el auténtico representante de la voluntad popular. En 1826, poco tiempo después, apareció Bolívar y su constitución vitalicia. Vitalicia que solo duró, si no mal recuerdo, 49 días. Fue hecha la talla de Bolívar y era una réplica básicamente o inspirado en las constituciones francesas y napoleónicas. Ahí él pensaba que el funcionamiento de tres cámaras, no de dos, de tres, no fue exitosa, pues acabó en el momento en que él salió del país, dieron por concluido, anularon todo, un cabildo abierto en Lima, ¿no? Acabó con todo esto, declararon nulo todo. La siguiente fue la de 1828, que le dicen la madre de todas las constituciones, siempre un poco aparatoso, ¿no? Finalmente, cada uno, lo que quiero mencionar es que aportó elementos que han ido enriqueciendo este tiempo, ¿no? Este devenir histórico, que cada una ha ido aportando algo que, por ejemplo, la vacancia presidencial, ¿no? Viene desde la época del Mariscal Gamarra. Entonces, es poco conocido y las causales, ¿no? Son las que hasta ahora se invocan. Por supuesto que la época era diferente en la medida de que una persona que no tenía capacidad moral era entendida como alguien que había perdido el juicio, la razón, o sea, un demente, un orate, ¿no? Eso no está entendido de la misma forma el día de hoy, pero nació ahí. Luego hemos pasado a la Constitución de 1834 de Andrés de Santa Cruz, la Constitución del 39 que ya mencioné, que es de Agustín Gamarra, la Constitución de 1856 promulgada por Ramón Castilla, el gran presidente del Perú, un hombre al que yo admiro. Precisamente ayer se han cumplido 158 años de su fallecimiento en el desierto de Tiliche, en Iquique. Él fue un hombre al que le debemos mucho como país. Bueno, en la Constitución de 1860, que fue la más dilatada también durante su periodo, duró 60 años, fíjense, 60 años. Fue abolida, fue derogada, perdón, por la Constitución de 1920 del presidente Leguía, luego vino de la de 1933 en el gobierno de Sánchez Cerro. Eh, es importante esta de 1933 porque duró mucho tiempo también. Le dio importancia al reconocimiento de derechos de carácter social y a la búsqueda de prohibir, ojo, las reelecciones. Miren, ¿ah? Para así evitar un oncenio como el de Leguía o algo pues similar. Pero esto pues como vemos en el tiempo no se cumplió, ¿no? Eh, También fue el inicio, digamos, la semilla que sembró para el sufragio femenino. Si bien no lo dice con esas palabras, sí le dio la oportunidad a las mujeres mayores de 21 años que pudieran sufragar en elecciones municipales. Miren, ¿ah? En la Constitución de 1979, que ya es en la época del presidente Alan García, se hizo una asamblea constituyente, la presidió Víctor Raúl Aya de la Torre y promulgaron esta constitución. Esta fue también, como ya todos conocemos en historia mucho más reciente, fue derogada por la constitución de 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Finalmente, es la que nos rige hasta el día de hoy. Y bueno, la han querido sustituir, pero déjenme decirles de que las constituciones permanentemente se modifican.
La gente cree que esto es inamovible, que no lo cambian. No, sí, permanentemente están siendo modificadas, se han ido, digamos, algunos artículos se han ido cambiando por razones de necesidad, por razones de amplitud, de necesidades de legislar algo mejor, etcétera. Sí, se han ido cambiando. De hecho, tiene una serie de cambios a la fecha, ¿no? Desde que se promulgó en 1993. El otro aspecto que ha regulado y que regula nuestro sistema de justicia, además de la Constitución, que es la madre de las normas, es la que a partir de la cual nace todo lo demás, es la codificación. Nuestro sistema, pues, funciona en base a leyes que integran un código ordenado y formal. Es una recompilación sistemática de las leyes para su aplicación. Tenemos el Código Civil, que regula todo lo que son las relaciones contractuales, personales, en fin, reales, patrimoniales de las personas, tanto naturales como jurídicas. También tenemos el Código Penal, que es, como su nombre lo indica, una compilación de normas que investigan, sancionan, sentencian o absuelven a personas que hayan cometido delitos, ¿no? Faltas o delitos. Y delitos. Nuestra legislación nace o tiene una influencia en el derecho romano germánico. Entonces, conversabas con alguien hoy día acerca del por qué tenemos este tipo de procedimientos o de juzgamientos y lo sentencia un juez y no un jurado, ¿no? Que es lo que mucha gente probablemente piensa que podría resolver algunas de los cuestionamientos que se hacen alrededor de los resultados. Bueno, eso no va a poder ocurrir. No se elige un jurado acá, no es nuestro sistema, eso es propio del sistema anglosajón. Nosotros tenemos un sistema muy distinto. Entonces, ellos sí, el juez está presente y se rige en base a lo que el jurado ha encontrado, ¿no? Si el jurado piensa que esta persona es responsable penalmente, pues el juez efectivamente lo condena. Es el juez quien lo condena. En el caso nuestro no, porque la práctica ha sido distinta. Tenemos un sistema en el que interviene el Ministerio Público, las pruebas las aportan ellos, tiene que probar, digamos, que esa comisión del delito se ha realizado fehacientemente, tiene que estar más allá de toda duda, y es el juez quien condena, ¿no? O absuelve. Eh, y en base a eso, pues, no hay ninguna necesidad de contar con un jurado. Eso funciona. Me parece que en México van a hacer un ensayo de esto, no, no sé qué va a pasar, ¿no? Bueno, quizás sea el inicio de algo, de un cambio, pero por ahora no estamos, digamos, interesados en que se integre un jurado, ¿no? Eh, es amplio todo lo que tendría que comentar, pero vamos andando. Tenemos una codificación, por ejemplo, interesante en cuanto a la infancia, ¿no? Déjenme decirles de que hasta 1989 teníamos un código del menor, así se llamaba, código del menor. Esto fue radicalmente modificado, totalmente sustituido en todo, casi en todo, por el Código de los Niños y Adolescentes. ¿A partir de qué? A partir de que el Perú suscribió y ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes. Una, eh, un cambio no solamente normativo, sino de percepción de derechos humanos. Los niños, a partir de ese momento, pasaban a formar parte ya no se veían pues como disminuidos, sino totalmente como, digamos, como sujetos estelares de una decisión.
Entonces, eso es lo que ha regido hasta el día de hoy en todo el sistema nacional. Y de igual manera en toda Latinoamérica y en gran parte de Europa, ¿no? Estados Unidos no ha ratificado, no ha suscrito ni ratificado ese convenio porque ellos tienen otra forma de ver esto. Allá sí procesan a chicos como adultos, a adolescentes, ¿no? Que hayan cometido delitos atroces. En fin, los someten a un juicio como adultos y los sancionan, los condenan como adultos. Entonces, inclusive, en algunos estados se había prohibido, porque estaba prevista la pena de muerte, ¿no? Entonces, es un horror que acá no podemos permitir. Por más que se diga que hay menores de edad, que está cometiendo sicariato y estas cosas, pero hay que verlo desde nuestros compromisos en derechos humanos. Los jóvenes, a diferencia de los adultos, están en formación. La precariedad, digamos, de su formación, las restricciones severas que ha tenido en su infancia, tanto de nutrición como de entorno familiar, familias disfuncionales, etcétera, todo esto pues ha creado una persona carente de tanto, ¿no? Y que lo expone a entornos criminales que los aprovechan. Entonces, ¿el problema está en el chico o está en la sociedad o está en las instituciones que deberían velar por él? Por ejemplo, ¿no? El Código de los Niños y Adolescentes en este momento tiene un principio central, que es el interés superior del niño. El principio del interés superior del niño es lo que rige toda nuestra normativa y nuestra jurisprudencia y nuestra casuística en el caso de los niños desde 1990. Ya tenemos toda una generación, digamos, hecha a la luz de esta normativa. Entonces, a partir de eso también han cambiado una serie de aspectos. Eh, bueno, no entraré más en detalle porque nos vamos ampliando, pero quería mencionarles esto que es tan importante y que era, digamos, una codificación muy relegada, ¿no? Eh, Al chico se le institucionalizaba, a, digamos, entendiéndose como que había que internarlo para evitar que lo maltraten, que pase esto o el otro, y en realidad se institucionalizaba. Y se sigue haciendo, ¿no? Se sigue haciendo a pesar de todo, pero es un proceso que debe ir cambiando, porque el chico debe estar en su casa, no en un centro de menores, no en un hogar de niños. Entonces, la idea o el ideal es que cada niño tenga un hogar. No al revés, no que los padres tengan un hijo, no, que el niño tenga padres o una familia que lo quiera, que lo alimente, que lo cuide y que finalmente tengamos un ciudadano de bien, ¿no? Eh, Ese es, digamos, el fundamento principal por el cual el Estado debe y tiene que preocuparse. Digamos, la Constitución y todas las constituciones básicamente, y esta que nos rige, dice que la persona humana es el fin principal del Estado. En consecuencia, le debe, pues todo, ¿no? Debe propiciar que tenga las condiciones mínimas de servicios básicos, por ejemplo, para que su desarrollo sea óptimo, cosa que vemos que no pasa, ¿no? Basta ver las noticias a diario para darse cuenta que esto no es así. La miseria ha crecido, la pobreza extrema, y eso pone en riesgo efectivamente a las familias. Se ven obligados a salir, a abandonar a los hijos o a salir con ellos, en fin. Es un problema que tiene que manejarse de manera multidisciplinaria. En fin, mis comentarios ahora respecto a qué pasa con toda o este manejo, digamos, aparentemente deficiente del sistema para contrarrestar la criminalidad. Bueno, en principio el Poder Judicial tiene un presupuesto y el Ministerio Público, ¿no? También reducido, considerando que lo que se le asigna no es suficiente para poder cumplir con todas las metas. El 81% de lo que se le ha asignado
en el presupuesto aprobado para el 2025, por ejemplo, se va en pago de planillas, ¿no? Y dentro de ellas los pagos a los jubilados, al personal en general. Hay un otro por ciento, que es el 16%, se va en pago de servicios, todo lo que son costos operativos, en fin. Y hay un mínimo 3%, que es lo que queda para que puedan cumplir con algunas metas, ¿no? Ampliar juzgados, ampliar centros, etcétera. Entonces, es poco. La logística que se maneja, la población del Perú son, si no mal recuerdo, 34 millones de personas, de habitantes. Entonces, la proporción entre los procesos que ingresan al sistema a cargo de un juez es, pues, un juez es prácticamente, es muy difícil que pueda resolver una carga procesal abrumadora, ¿no? Tiene una carga procesal muy grande. Eh, Se ha ido, es un propósito y es algo que está permanentemente, digamos, comentándose y haciéndose que los presidentes de las Cortes Supremas, cada vez que van a sustentar su pliego, su pedido de presupuesto, dicen eso, ¿no? Que tienen una carga procesal abrumadora, que obligan a los jueces a esforzarse pues 10 veces y que por más que, digamos, los amplíen el número de juzgados, sigue siendo grande. Entonces, ¿qué se puede hacer, verdad? En principio, ampliarles pues su presupuesto, ¿no? Ampliarles. En segundo lugar, tener una, un empoderamiento, digamos, de lo que es la convivencia con la sociedad. ¿Qué pasa en algunos sitios? ¿No? No es aceptada la presencia de los operadores de justicia, ¿no? Se ha perdido un poco el nivel de autoridad en algunos lugares donde la presencia del Estado es mínima. Entonces se le echa la culpa con mucha facilidad a, a- a los jueces, ¿no? A los jueces y a los fiscales. Y poco o nada pueden hacer ante las deficiencias que tiene el resto. Dentro de este sistema está pues la policía, ¿no? Me había olvidado de mencionarlo y es el primer eslabón de toda esta cadena que lleva a resolver un conflicto. Entonces la policía hace lo propio, pero como vemos también se quejan mucho de que para lograr sus objetivos requieren de más presupuesto. O sea, todo gira alrededor de que esta redistribución o esta distribución del presupuesto anual de la República está en realidad dándoles muy poco a este sistema, ¿no? En general, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía Nacional y al INPE, para que puedan cumplir con sus funciones. Eh, entonces, un poco que de quién es la culpa, no sé, no puedo decir que la culpa sea del Ministerio de Economía, lo que quiero decir es que quizás una mejor distribución de este presupuesto podríamos lograr que se amplíe esta cobertura de juzgados, mejorar el sistema de la policía, el sistema logístico. Vemos que con pena que están siempre informando que las camionetas, lo, las computadoras, en fin, con el que trabajan, pues están deterioradas, no sirven. Esa es casi como decirlo de costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay una gestión pública que no se hace óptimamente, hay una serie de factores que lo limitan, factor humano, quizás una mejor elección de quién conduce una institución, en fin. El principal, digamos, principio que se debe tener en cuenta es el acceso a la justicia. Esto debe ser posible, esta es una norma que rige la vida del Poder Judicial. Se deben promover medidas que garanticen este acceso.
especialmente en las zonas rurales. Imagínense, pues, ¿no? Las niñas violadas, me parece, en el norte de Amazonas, Condorcanqui, ¿no? Que el ministro de Educación hizo una mención absolutamente pues reprochable. ¿Qué posibilidades tenían esas mamás o esos papás de denunciar esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué acceso a la justicia tenían? Difícil, ¿no? Por no decir casi imposible. Y como eso se replica en varias partes del país, eso también da pie a la corrupción, por supuesto. A gente que los engaña, a personas que tienen muchas dificultades para poder acceder al colegio. Las escuelas están hechas un desastre y por supuesto el personal docente que acude allí se hace cargo, como le dicen, unidocente, ¿no? Un solo maestro para varios grados. Entonces, ¿qué podemos obtener de todo esto? La prolongación de la pobreza, la prolongación de las dificultades para que un peruano pueda llegar a salir de ese ostracismo, a salir de esas dificultades. Y tenemos a gente como ese ministro, ¿no? Que se permite hablar tonterías, ¿no? O no solamente tonterías, sino agravios en contra de los derechos de esas niñas. Entonces, otro problema es la confrontación entre poderes que hemos sido también testigos todos estos tiempos, en que se enfrenta la policía con el Ministerio Público y viceversa. Y en cuanto a la policía, si bien es cierto, tienen mucha razón en algunos aspectos, también es cierto que era mucho de manejo político, ¿no? De un señor que era el ministro del Interior y que por todos los medios trataba de dejar mal al Ministerio Público, lo cual es evidente pues que se trata de un manejo personal, ¿no? Interesado. Entonces, eso, por ejemplo, hace daño, ¿no? Hace daño y hace un daño enorme porque muchas personas creen que eso es verdad. No es así, no es cierto, no es así. Ese impacto en la sociedad es negativo. Entonces, finalmente, ¿cuál es la percepción pues, que tiene la población de todo esto? ¿No? Que es difícil de entender, que no se resuelve nada, que todo se demora una eternidad, en parte es verdad. Estos procesos que deberían ser breves, de acuerdo con los plazos establecidos en las normas, ¿no? No se cumplen, no se cumplen. Y no se cumplen porque hay una carga abrumadora, como he dicho, ¿no? Entonces, y es difícil. Entonces, ¿por dónde se empieza a resolver este asunto? Ampliando, pues, el número de juzgados, ampliando el número de fiscalías, ¿no? Mejorando el sistema logístico de la policía. Es ahí por donde empieza todo esto. Se va a resolver el asunto del principio de autoridad una vez que demos muestras eficientes de resolver las cosas. La gente no puede esperar eternamente, 40 años, por ejemplo, que se resuelva un proceso judicial, ¿no? 10 años una medida cautelar. Históricamente hay un proceso, ¿no? De Gonzalo Pizarro, el hermano de Pizarro que dejó, perdón, sí, Gonzalo Pizarro que dejó propiedades, ¿sí? Se demoraron como 200 años en resolverlo, ¿no? Entonces, parece que es histórico también. Lo que pasa es que todo esto frena, todas estas dificultades básicamente presupuestales y logísticas frena, porque material humano, como he dicho, recursos humanos y de primer nivel los hay, los hay. Mayor inversión, pues, sería la respuesta a esta pregunta. Aumentar el presupuesto para el Poder Judicial y mejorar la infraestructura y recursos tecnológicos. Lo mismo es aplicable, pues, al Ministerio Público y a la policía, ¿no? La capacitación y formación continua, sí, la Academia de la Magistratura brinda estos cursos permanentemente a los operadores de justicia. Eh, y la participación ciudadana, sí, debería ser parte también de toda digamos, mejora del sistema eh, a través de mecanismos de control social y de participación en los procesos judiciales. ¿De qué manera? Bueno,
tiene que regularse, ¿no? Tiene que regularse. Las ONGs o las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, por ejemplo, hacen una labor de acompañamiento, en muchos casos de impulso, de asuntos que son gravitantes, que son importantes, pero que sin la ayuda de ellos no podrían avanzar. Y no es que no quieran hacerlo, he mencionado, yo en algún momento he sido magistrada también, y efectivamente es una cosa comentarlo acá y otra cosa estar sentado en un despacho frente a cientos de expedientes, ¿no? Que esperan ser resueltos. Eh, sí, hay una descarga importante también. He leído que ha bajado la carga procesal respecto a procesos civiles sustancialmente a partir del año 23 y 24, y que, bueno, es una... ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado? Porque han ampliado juzgados. Los han ampliado, han contratado a más personal eh, administrativo que acompañan a los jueces, son secretarios o como les llaman ahora especialistas legales, técnicos, en fin. Es todo un componente, digamos, que trabaja un equipo que trabaja para un juzgado y que han permitido que esto baje, ¿no? Las cifras, quizás el ingeniero Guevara las pueda poner. eh, He mencionado el presupuesto del Poder Judicial, la carga procesal, ¿no? Que tiene como 4 millones de expedientes. Los casos más conocidos que son, pues, que los pasan en la televisión todo el tiempo, ¿no? Inclusive el Poder Judicial tiene un canal que se llama TV Justicia. Vemos, pues, a los más mediáticos, ¿no? Al presidente, expresidente Castillo, a otros, a Humala, ¿no? En fin, a Keiko Fujimori, o sea, los más de interés de interés público, pero no son los únicos, pues, no son los únicos. Si bien tienen la atención general, pero hay otros que no los conocen, ¿no? Pero que todos estos juicios se desarrollan así, filmados, son públicos. Cualquier persona puede entrar y sentarse y escuchar. No está prohibido, son juicios orales, son públicos. Entonces, las audiencias son públicas, pero no puede participar. Pues alguien levantar la mano y decir, yo quiero decir, no, no se puede, pero sí puede participar. De hecho, los alumnos están obligados de las universidades, los alumnos de derecho, ir a escucharlos, ¿no? Bien, yo les agradezco el interés, la atención, no sé si hay alguna pregunta. La verdad que han quedado muchos datos en el aire, el tiempo es breve, pero como he mencionado, Gino Guevara tiene ahí alguna información de datos, de montos, en fin, gracias por la atención. Muy bien, doctora. Muchas gracias por la brillante exposición. Nos ha dado un panorama bastante ilustrado de cómo funciona el sistema de justicia peruano. Y bueno, muy agradecido por ello. Tenemos acá algunas preguntas. A ver, Pilar acaba de levantar la mano. A ver, creo que tiene una pregunta. Pilar. Muchas gracias, Luchillo. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Yo quería hacerle una consulta por el lado de la corrupción, ¿no? El tan cuestionado ese poder del Estado que, que, bueno, la justicia no se ve tan cercana, ¿no? Pareciera que tuviera más bien un, un lado de gran incentivo, ¿no? Para los que imparten justicia. Cuál es su apreciación y a qué se debe que, bueno, por lo menos lo que se conoce, ¿no? Que los jueces son uno de los mejores pagados en el país y no obstante, pues siempre como que tienen ese incentivo de recibir sobornos. No, no vamos a generalizar, ¿no? Pero por lo menos esa es la percepción. Bueno, sí, hay una percepción generalizada de que todo el sistema es malo, ¿no?
A partir del 2001 o 2 los jueces empezaron a ganar mucho mejor. En mi época ganábamos como una secretaria, ¿no? Y menos, muy mal pagados. Sin embargo, eso no hace la diferencia. La verdad que ha habido casos, ¿no? Inclusive presidentes de sala, ¿no? Que los encontraron con dinero en el escritorio, en fin, pero de digamos, de un grupo importante de magistrados, bueno, siempre pues hay gente eh, reprochable, ¿no? O sea, gente impresentable, ¿no? Que deberían votarlos y meterlos presos en el acto. Que los hay, pues, todo el tiempo vemos gente que encontraron al secretario de juzgado conversando con tal, recibiendo esto, a los policías, en fin. Son los menos. Lo que quiero decir es que son los menos. La presidenta de la Corte Suprema, por ejemplo, la doctora Yanete Gilardi, la conozco, ella es una egresada también de la Universidad Católica, muy destacada, muy correcta. No conozco de ella, por ejemplo, un perfil pues negativo, ¿no? Como cualquier persona pues tiene defectos y virtudes, pero en general es una persona con solvencia moral y académica suficiente. Entonces está muy bien, pero hay otros también desconocidos, pero que tienen una preparación muy buena. El problema radica lo que se destaca cuando agarraron a él, agarraron al otro. No es que a los jueces les anden dando por lo bajo. Hay, por ejemplo, la mafia de los cuellos blancos, ¿no? Del Callao, donde estaba el presidente de la corte, ¿no? El colmo. Bueno, pero los hay, pues como dicen, en toda familia hay gente de lo peor. Entonces, no es, pues, la mayoría son personas correctas, honestas y tremendamente trabajadoras y estudiosas, sobre todo estudiosas. Se andan siempre. El problema acá, quiero que quede claro, es las dificultades que tienen para poder trabajar como debería ser lo ideal. Bajar esa carga procesal con la ampliación de más juzgados. Eso es lo que tiene que pasar. Las personas tienen derecho, como todos, a trabajar en ambientes armoniosos. Eh, Cuando empecé a trabajar, bueno, a practicar, cuando era una joven estudiante todavía, en una agencia fiscal se llamaba entonces, ¿no? Ahora se llaman fiscalías provinciales. Bueno, me sentaba en una silla de tres patas, ¿no? La cuarta pata estaba apoyada sobre expedientes. Ese es un poco lo que refleja la realidad. A coser expedientes, por cierto, que ahora ya no se hace, ¿no? Eso es lo que refleja, así, esa silla de tres patas apoyada en un cerro de expedientes, la cuarta pata, refleja un poco lo que ha sido la realidad, ¿no? Dura y difícil de este poder del Estado. Es uno de los poderes más importantes. Es lo que le da la paz social a un país. Sin embargo, si tenemos tantas restricciones de tipo logístico, porque es eso, difícilmente vamos a salir de esta situación. Es cierto que hay un baldón, ¿no? Sobre el desempeño de los jueces, pero eso es pues por los dos o tres malos que hay, ¿no? O sea, yo pienso que eso nunca va a dejar de existir. Va a depender de las personas, de su formación desde casa, cómo lo han formado. Pues si le parece muy normal que alguien robe o esto, bueno, pero si va a ser formado en una casa donde las personas tienen principios, por supuesto que lo va a mantener durante su vida. Entonces, que hay que castigarlos, severamente, por supuesto. Que hay que ser ejemplarizador, no hay duda. Pero también tengo que recordarles que hay una oficina de control interno, se llama OCMA a nivel de la Corte Suprema y ODECMA a nivel de las Cortes Superiores. Están permanentemente, tienen una carga enorme de denuncias que hacen por esto, por el otro, en fin, que llegó tarde, que no me atendió, que retrasa el expediente, que no ha resuelto acá, que etcétera. Entonces, hay un control permanente. Eso sí tengo que decirles que si ustedes entran a la página del Poder Judicial van a poder ver que hay
también una referida a ODECMA, ¿no? Oficina de Control de la Magistratura. Eso es. Cualquier persona que se sienta afectada por la conducta de un juez o de un auxiliar de justicia lo puede denunciar, pues, ¿no? Puede asentar una denuncia, claro. No, eso no está, eso es un derecho. Excelente, doctora. Doctora, acá también tengo una pregunta. Hay quienes proponen que para poder, digamos, descargar al Poder Judicial, algunos elementos del sistema de justicia se pueden privatizar. ¿En qué medida considera usted que ello sería posible? Privatizar, como qué, por ejemplo, Mencionan, por ejemplo, el caso de los arbitrajes, o también, sí, pues los arbitrajes, sobre todo eso es lo que mencionan, ¿no? pero los arbitrajes, a ver, tenemos árbitros, en la parte civil puede uno aportar su arbitraje, o sea, puede resolver sus conflictos vía arbitraje, en materia civil. Si a eso se refiere, pues los árbitros son pagados por las partes y muchas veces se resuelve esto antes de llegar al plano judicial. En cuanto al materia penal, bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Los peritos, en este caso. El peritaje no puede ser, pues, privado, ¿no? Puedo obtener, puedo aportar una prueba de un perito que yo he elegido para que me den una opinión respecto a mi caso, ¿no? Una prueba fundamental, muchas veces es una prueba central, pero ese peritaje va a ser, digamos, revisado, va a ser muchas veces contrastado, inclusive va a haber un debate pericial con el perito del Ministerio Público. Es que no podría ser privatizado, es que no, se perdería toda objetividad. El Estado tiene que ser neutral, ¿no? Entonces, no, en esa parte no se puede. En lo civil sí, está permitido. Claro, yo llevo mi peritaje civil y lo pongo a disposición del despacho, que también va a someterlo a un debate. O sea, De no acuerdo, sé qué excelente, otra pregunta. excelente. Ahí Gerardo Chávez tiene también una pregunta. A ver, Sí, ya la muy última buenas intervención. tardes. Gracias, Luis. Doctora, muchísimas gracias por la exposición tan clara sobre el tema. Una pregunta. ¿Considera usted necesario la necesidad de hacer una reforma estructural en general en el Poder Judicial? Porque entiendo, por lo poco o lo que se conoce en la opinión pública, desde que la década de los 90 en realidad no se ha hecho una reforma profunda en el Poder Judicial. ¿Considera usted que esto es necesario? ¿Y quién la debería Mire, hacer? aquí, ¿Es el Poder Judicial reformándose a sí mismo? ¿O cómo hacerla? eh, a ver, la pregunta es interesante, es amplia. He participado alguna vez yo misma de un proceso de reforma. Hay que empezar entendiendo de que el sistema de justicia permanentemente se va reformando. Así como la Constitución he mencionado, ya se ha modificado varias veces, sin que la gente se dé cuenta, porque se van haciendo estos cambios normativos dentro del Congreso. También el Poder Judicial, los operadores del Poder Judicial son los más conocedores de sus problemas, como de las soluciones. Los plenos jurisdiccionales son las reuniones que se hacen de jueces, tanto de primera instancia como superiores o supremos, para resolver algunas cuestiones que, digamos, tienen que interpretarse y aplicarse a partir de una norma que tiene una implicancia, que puede ser, por ejemplo, debatida y resuelta en un sentido y en otra sala o en otro juzgado en otro sentido. Entonces, uniformizar criterios, ¿no? Esa es una. Entonces, ¿quién mejor que los jueces, ¿no? Acá ha habido varios procesos de reforma, varios, no solamente a partir del 90, han sido muchos anteriores. Y tan como cuando hay un proceso electoral se habla de tener una nueva constitución, de reformar la constitución y todas estas historias y que la gente piensa que reformando una constitución se resuelve todos los problemas del país.
también se piensa lo mismo del sistema de justicia, ¿no? Sí es necesario, pues, apoyar cualquier reforma que lleve a resolver de plano eh, una ampliación de los juzgados, del número de juzgados, una mejora en la infraestructura de los propios juzgados, ya hablando de lo básico, ¿no? De una instalación de juzgados en los centros más alejados. El principio de acceso a la justicia que he mencionado hace un momento es básico, pues es central. Si no tenemos claro que la gente tiene el derecho de acceder a la justicia para que se resuelvan sus conflictos de todo orden, entonces no hemos hecho nada. Por ahí parte, ¿no? Eso requiere presupuesto, eso requiere un presupuesto mayor al asignado, por ejemplo, este año, que son 3.900 millones, ¿no? Pero parece mucho, pero en realidad es poco, es poco. Entonces, el Estado, mejor dicho, el Ejecutivo, tiene pues un manejo amplísimo de presupuesto, podría ser asignado, ¿no? Ellos siempre piden finalmente una ampliación de presupuesto, como lo saben acá seguramente algunos de los que están participando, hay una ampliación de presupuesto, pero es mínimo, pues. Piden por determinados proyectos que han sido presentados anteladamente, pero eh, la reforma del Poder Judicial es una reforma que siempre está en movimiento. Ahora mismo hay una comisión que ha sido formada para eventualmente hacer otra reforma, ¿no? Ahora, la reforma va aparejada también de normas, ¿ah? Hay una ley que es la ley orgánica del Poder Judicial, y a partir de eso es que, digamos, se mueve todo lo demás. Hay una comisión que ha sido nombrada hace poco para empezar a evaluar, a empezar a crear una reforma a partir de las nuevas herramientas tecnológicas, a partir de la nueva realidad. La realidad también se ha ido complicando, ¿no? Hay muchas cosas que no se veían en mi época, por ejemplo. No estaba tan complicado. Ahora sí, ahora tenemos un panorama mucho más difícil. Entonces, para resolver estos conflictos se requiere ampliar. Nuevamente, ¿no? Ampliar se requiere el presupuesto. Entonces, una reforma nunca va a estar completa, nunca se va a poder concluir ni realizar si no tenemos eso. O sea, por gusto estamos hablando. Estamos hablando y cosas muy ideales, muy que todos sabemos que se tienen que hacer, pero no se va a poder hacer porque no hay plata. Entonces, ese tipo de cosas. A eso debe tender, por ejemplo, la participación ciudadana, ¿no? Pedir que a los jueces se les apoye, pues se les apoye en la medida de que tengan cobertura. Sí ganan, el sueldo se les ha mejorado y mucho a partir del 2002 en adelante, bastante, sustancialmente. Eh, pero digamos las condiciones de trabajo, pues salvo que estés en la Corte Suprema o que estés en algunas salas de las Cortes superiores, todos los demás tienen bastantes problemas, ¿no? Así es. Excelente. Muchas gracias, doctora María Teresa Monterrifo, por todo el conocimiento que nos ha brindado hoy. Gracias por las respuestas que también nos ha brindado. Y encantados de haberle tenido aquí en Asociación Muchas Tucuy en gracias. este webinar. Y bueno, para con todos los participantes, muchas gracias por haberse conectado y haber participado hoy. Y bueno, ya nos despedimos ahora y nos encontraremos en un próximo webinar, Dios mediante. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas Buenas muchas noches. Muchas gracias, gracias. María Teresa. Muchas gracias a todos también.